complicado. Bien, pues la reforma del Estado es un tema importantísimo en esta campaña electoral. Hemos invitado a los representantes del plan de gobierno de los tres partidos que están liderando las encuestas. Nos referimos a Milagros Maraví, que forma parte del equipo del plan de gobierno de Fuerza 2011, Manuel Estela, que forma parte del equipo de plan de gobierno de Solidaridad Nacional, Alianza Solidaridad Nacional, además él es candidato al Congreso con el número 29, y luego Luis Taís, quien es jefe del plan de gobierno de Perú Posible, pero viene en reemplazo del encargado del tema de la reforma del Estado, que parece que está haciendo su propia campaña en Cañete o en alguna parte. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, no voy a resumir el problema del Estado, todo el mundo conoce, es un Estado pues muy lento, muy atrasado, muy poco moderno, muy poco ejecutivo, en fin, hay una descentralización muy apurada, muy improvisada. Bien, no voy a incidir en el diagnóstico porque no tenemos mucho tiempo, todos ustedes lo conocen. Sí quisiera que pasáramos ya a las propuestas, a la propuesta general de solución, digamos, de plan de reforma del Estado. Milagros. Buenas noches, Jaime, buenas noches a todos tus televidentes, buenas noches. Fuerza 2011 ha enfocado la reforma del Estado en concretar lo que es su visión, ¿no? En algún momento, en algún programa pasado, te escuché decir que los candidatos no expresaban una visión, una ilusión de lo que pensaban lograr, y en el caso de Fuerza 2011 eso está en la primera página de su plan de gobierno, que es que los peruanos y peruanas podamos vivir en un país seguro, ordenado, con crecimiento, y que ese crecimiento se comparta en democracia. Entonces, en la década del 90 se hicieron las reformas, llamémoslas así, económicas, las reformas institucionales básicas, en la creación de la SUNAT, la creación del INDECOPI, una serie de reformas institucionales, una serie de reformas macroeconómicas, para sentar las bases de lo que ahora es un crecimiento que ya lleva 2 décadas, ¿no? Ahora, lo que Fuerza 2011 se propone con la misma fuerza que lo hizo en ese momento y con la misma fortaleza para hacerlo, es emprender las reformas denominadas de segunda generación. O sea, unas reformas que lleven a que el Estado sea un gestor eficaz, a que haya gestión eficaz y gestión, yo no diría transparente, porque la palabra no refleja lo que es responsable, ¿no? O sea, que la transparencia lleva a que el gobierno sea responsable. Y en ese sentido hay una serie de reformas que están expresadas en el plan de gobierno, que están dirigidas a desarrollar un servicio civil, una carrera pública, a reforzar el sistema de inversión pública, el sistema de adquisiciones y todos los sistemas estos que tienen que ser de todas maneras modificados y reformados, porque lo importante para el ciudadano es que le lleven los servicios, que le lleven, que los funcionarios estén cercano y a su servicio. Y eso solamente se va a lograr si es que reformamos estos sistemas, porque todos los que han tenido acá experiencia de gobierno saben que uno comienza un gobierno y de pronto se encuentra con que hay un sistema de abastecimiento, un sistema de compras, un sistema de inversión, y resulta que todo lo que uno se propone hacer de inmediato lo termina haciendo en varios años. De acuerdo. Muy bien, Manuel Estela. Yo quisiera comenzar diciendo que este tema de reforma del Estado ya está entrando al universo de la leyenda, ¿no? O sea, o sea que no lo van a manejar ustedes. No. Yo digo es que por lo que ha ocurrido en los últimos procesos electorales, ¿no? O sea, se discute, pero el que llega, el que gana, lo deja de lado, ¿no? Ahora, yo creo que eso ocurre porque la magnitud del desafío es inmensa y luego porque ha faltado un entendimiento cabal del tema. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué se necesita en el Perú una reforma del Estado? Creo que la respuesta la grafica claramente una expresión de Fukuyama. Él dice que no hay economía de mercado de primera con un Estado de tercera, que eso es insostenible en el tiempo. Entonces, la economía peruana yo creo que no tiene Estado de tercera. Si nos ponemos la mano al corazón y reconocemos la verdad como es, nuestro Estado es de quinta o de sexta. Entonces, si queremos que el crecimiento económico sea sostenible, si queremos llegar a ser un país moderno y del siglo XXI, hay que reformar el Estado. Una muestra del caos es esta.
ahí están todas las instituciones que intervienen frente a un solo problema, que es combatir el narcotráfico, ¿no? O sea, eso es la telaraña del caos, ¿no? Y el narcotráfico sigue creciendo. Tú te preguntas por qué sigue sin implementarse insumos químicos. Bueno, en parte la respuesta la tienes ahí. Las instituciones se manejan como cacicazgos. Cada cual defiende su feudo, ¿no? Hacen lo que mejor les parece, pero no suman esfuerzos. ¿Qué sería para resolver eso? Primero hay que entender qué es el Estado, ¿okay? Entonces, el Estado tiene 3 funciones básicas para que funcione bien la economía de mercado, porque el Estado es componente del mercado. Uno es establecer el marco institucional para que funcione el mercado. Eso es administración de justicia, seguridad, registro de la propiedad. La segunda es garantizar estabilidad macro. Y la tercera es corregir imperfecciones de mercado, sean naturales, sean estructurales. Ahora, el Estado peruano tiene un déficit monumental en la primera y la tercera función. La segunda, a Dios gracias, la cumple. Y eso es lo que sostiene al Estado peruano. ¿Y por qué la cumple? Porque este Estado débil, en ese campo, tiene el portaaviones, pues. O sea, yo digo, el Estado peruano es básicamente, comparándolo con una armada, un conjunto de chalupas, con algunas excepciones. Y el portaaviones es el Banco Central de Reserva. Central de Reserva. Donde Manuel Estela ha trabajado, por eso lo... No. Yo creo que todos reconocemos la solidez institucional, la calidad de sus cuadros técnicos, todos los problemas que tú has señalado, eso en el Banco Central no existe, ¿no? Bueno, pero el Banco Central se ha formado a través de 80 años. El Ministerio de Economía ha mejorado mucho también en su capacidad institucional. Yo ahí tengo una opinión que no coincide plenamente con la tuya. Bueno, no está al nivel pues, del Banco Central, pero ha mejorado en relación al pasado. Sí, pero cuando se cambia un ministro de Economía, el ministro de Economía viene y cambia a todos los de arriba. O sea, eso ya te está demostrando que su solidez de capital humano no es tan grande. ¿Okay? Pero en fin, ese no es el punto. Ahora, bueno, y en ese estado débil hay un submarino que era de última generación. Hoy día no sé si es de última generación. Yo quiero que sí. Quisiera que sí. La SUNAT. Es la SUNAT. Ok, ya. Ahora, para entender bien el desafío de la reforma del Estado, y este es un punto central de nuestra propuesta, ¿no? Y que la hemos discutido y la seguimos discutiendo, esto es que hay que situarse frente al Estado desde una perspectiva integral. Generalmente se ve solo un componente en la reforma del Estado, y que son las instituciones que ejecutan el gasto. Pero el Estado tiene la otra fuente, que es el ingreso permanente y sano. O sea, el Estado necesita que se le provean la magnitud de recursos para ese gasto. O sea, parte de la reforma del Estado es la SUNAT. De acuerdo. Ahora, y para nosotros, punto fundamental de la reforma del Estado, entonces, es la autonomía constitucional de la SUNAT. De acuerdo. Muy bien. Luis Taís. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. En realidad, ¿para qué queremos un Estado? El Estado es un instrumento para llevar adelante cosas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos tener un país distinto. Queremos tener un país con una economía sólida. Queremos tener un país con una economía transparente. Queremos tener un país con mayor valor agregado en su producción. Queremos tener un país que sepa manejar y construir rápidamente la infraestructura que se requiere para este cambio de matriz productiva que requiere el país. Necesitamos más educación, más salud, más vivienda, más saneamiento, etc. Y para ello necesitamos un Estado que sea ágil, que sea transparente y que sea eficaz y eficiente en su labor. Pero en la reforma del Estado tenemos que ver que hay varios elementos. En primer lugar tenemos las reformas políticas, que es todo un tema que hace no solamente el Poder Ejecutivo, sino las reformas políticas. El siguiente es la reforma, digamos, del Ejecutivo. Y finalmente tenemos todo el tema de la descentralización. Porque nosotros necesitamos en realidad un Estado que promueva la economía de mercado, ¿no es cierto?, que sea mucho más controlador de lo que ocurre, y finalmente que sea descentralizado. Entonces, sobre esa base, creo que
todos podemos estar de acuerdo que hay que mejorar la calidad de los funcionarios, que la carrera administrativa pública tiene que existir, que tiene que existir las gerencias, los gerentes públicos, que tenemos que hacer una escuela nacional de administración pública que capacite a todo el mundo, que necesitamos tener funcionarios públicos no de primera y de segunda, sino todos lo mismo, porque hoy día tenemos los famosos CAS, que es gente que no tiene ninguna posibilidad de vacaciones, ni de ningún derecho, y entonces son millones. Entonces el Estado, que controla la empresa privada exigiéndole temas, no está cumpliendo consigo mismo. De manera que creo que hay toda una gama de cosas. Dentro de eso, sí, ha hablado aquí Manuel de la SUNAT. Creo que la SUNAT es un tema importantísimo. O sea, con una presión tributaria que tenemos de 14,5, 15 puntos, ¿no es cierto? No podemos funcionar para poder hacer las reformas que necesitamos hacer. Tenemos que subir la presión tributaria. ¿Qué está haciendo la SUNAT que no está subiendo la presión tributaria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la descentralización fiscal? ¿Qué pasa con crear una cultura de pagar impuestos, ¿no es cierto? Una cultura tributaria que debiéramos de tener. Y hay que facilitar los procesos igualmente. Pagarle a la SUNAT a veces es muy difícil y necesitan 50.000 temas. Imagínese que usted va a la SUNAT, o sea, usted tiene que pagar su impuesto y tiene que ir al Banco de la Nación a pagarlo, no puede hacerlo a través de otro banco. Entonces, hay miles de cosas que tenemos que trabajar. Creo que la SUNAT también tiene que separar la aduana de la SUNAT, porque ha perdido la aduana todo un mecanismo y están todos los industriales preocupados porque no se está haciendo el trabajo en términos de aduana. Pero, en resumen, quisiera en esta primera parte del elemento ver que hay toda una serie de procesos que hay que cambiar también. El proceso de compras del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos proponiendo un esquema que se llama Perú Compras, en el cual no creemos nosotros que hay que crear una unidad que compre para todos, porque eso es más concentrar la posible corrupción. Nosotros creemos, yo he sido funcionario de Naciones Unidas, nosotros compramos millones de cosas y nunca hemos tenido problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque a nivel central se coordinaba con los proveedores los costos de las cosas. Y ya después cada cual compraba sobre un libro que había donde estaban los costos de todo lo que había que comprar. Entonces, de esa manera había mucha más transparencia, porque eso estaba en los portales de todo el mundo. Creemos que también tiene que ampliarse la transparencia. Los portales de transparencia de los sectores no existen casi. Entonces, nadie sabe, no hay control ciudadano. Y el control ciudadano nos parece que es fundamental en todo este proceso. El tema del presupuesto. Debiéramos ir a un presupuesto bianual. Nos pasamos haciendo presupuestos todos los años. Hay que cambiar la Constitución para eso. Es cierto que hay que cambiar. Pero debiéramos tener un presupuesto bianual. Debiéramos tener más transparencia y eficiencia en su ejecución. Debiéramos tener un presupuesto por resultados. Entonces, hay toda una serie de procesos que tenemos que cambiar y que aquí me quedo paradito para la próxima sobre el tema de las reformas políticas, que creo que es importante conversarlas. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda parte.